momento muy difícil del pueblo de Dios. Ellos se encontraban en ese momento siendo sitiados por los caldeos. Pero en medio de las dificultades vemos a un Dios cargado de amor y de misericordia, que trae palabras de esperanza en los momentos más difíciles del corazón de los hombres. Aun cuando tú puedes decir, no veo una posibilidad de que haya esperanza, de que haya vida, de que haya un futuro, Dios trae palabra en esos momentos para que podamos creer, para que podamos confiar. Hay quienes hoy quizás se sienten totalmente lejos de Dios, totalmente apartados de Dios, y de hecho lo están. Muchos se han alejado de Dios, se han apartado de los caminos. Hay quienes escuchan la palabra de Dios, pero no pueden volver al camino. Hay quienes escuchan la palabra de Dios y congregan, pero no pueden volver al corazón de Dios, no pueden volver a lo que un día antes estuvo en sus corazones para servirle a Dios, para caminar en un camino diferente. Lo cierto es que el temor de Dios se está perdiendo en las iglesias. Vemos un mundo cada vez más confundido y vemos esta falta de temor de Dios en congregaciones donde se hace toda clase de prácticas que no tienen nada que ver con Dios. Han perdido el temor de Dios y están haciendo de la fe un espectáculo. Han perdido el temor de Dios, se han alejado de la verdad. Y hoy, a causa de la codicia, de la maldad de sus corazones, terminan haciendo mercadería de aquellos que buscan sinceramente acercarse a la fe. Muchos porque les dicen lo que ellos quieren oír y se sienten cómodos en sus pecados, se sienten así confortados en sus malos caminos. Pero el Señor le trae una palabra a Jeremías en medio de la cárcel, en medio de un momento difícil para su vida, y como una señal al pueblo de que habría una restauración de parte de Dios, que los tiempos difíciles que ellos estarían atravesando y que las situaciones que serían determinantes para poder creer que ya no habría esperanza, traería esperanza al corazón de ellos, sabiendo que un día Dios restauraría todo. La Escritura dice, los traeré de todos los confines de la tierra, de todos los lugares. Dice, he aquí yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, con mi enojo, indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Esto en ese momento era difícil de poder creer. Jeremías le fue dado palabra de Dios y Jeremías, el Señor le dijo, ve y compra la heredad de tu primo. Vendrá a venderte esa herencia y cómprala. Compra y guarda aquel contrato en una vasija, porque esta tierra en la cual hoy hay destrucción, esta tierra que está siendo sitiada, esta tierra que hay lágrimas, en la cual todo quedará devastado, volverá a ser una tierra fértil, volverá a ser una tierra de bendición, volverá a comprarse aquí, volverán a crecer los niños, volverá a haber futuro, las personas se acercarán, yo los traeré nuevamente. Estamos viendo en estos días como Israel, de todas partes del mundo, nuevamente están regresando a Israel. El Señor dice, yo los traeré de cada lugar donde los arrojé. Si bien esta palabra nos habla de aquellos tiempos, estos tiempos finales, también al corazón de los hombres, de aquellos que han perdido toda esperanza, aquellos que no creen que habrá un tiempo bueno para sus vidas. Quizás aquel que hoy dice, he perdido el temor de Dios. Sé que lo que estoy haciendo está mal, pero me siento bien con esto. Es lo que quiero. Sé que en otro tiempo de mi vida no hubiese hecho tales cosas, pero he perdido el temor de Dios. Sé que lo que estoy haciendo no es bueno. Sé que me da vergüenza. Y en otro momento de mi vida jamás hubiese hecho una cosa así.
pero estoy perdiendo el temor de Dios. Me estoy alejando de ese temor de Dios. Vemos una sociedad totalmente alejada del temor de Dios, viviendo y haciendo perversidad. Vemos las iglesias sin temor de Dios, engañando, mintiendo, burlándose del Espíritu Santo. Han perdido el temor de Dios. Pero el peligro de que un creyente pierda el temor de Dios lo deja librado al abismo. Hay quienes hoy dicen: yo antes, cuando hacía algo malo, me preocupaba, me lamentaba, lloraba por mi pecado, pero ahora no lloro por mi pecado, ni lloro por lo mal que hice. Estoy perdiendo esa sensibilidad que un día Dios me dio. Hay veces que vienen las personas y me dicen: pastor, no sé qué me está pasando. Hace poco comencé a venir a la iglesia y estoy muy sensible. Lloro por todo. Cada palabra que me habla toca mi corazón. Veo la necesidad de la gente. Todo impacta mi corazón. Estoy muy sensible. Pero hay cristianos que están perdiendo esa sensibilidad. Hay cristianos que están perdiendo ese temor de Dios en sus vidas, que se están alejando de la verdad, que se están alejando de la palabra de Dios. Mas dice la Escritura que volverá a haber esperanza donde ahora los caldeos tomarían posesión de aquellas tierras. Y el Señor le dice a Jeremías: ve y compra una tierra allí, una heredad, porque volverá a haber bendición aquí. Porque todo lo que ven tus ojos hoy y parece destruido, volverá a construirse, volverá a haber vida, esperanza. Quizás aquel que hoy está apartado de los caminos de Dios, aquel que dice: pastor, yo perdí todo temor de Dios, me he entregado a la pornografía, me he entregado al adulterio, me he entregado a la seducción, me he entregado a toda clase de prácticas que yo sé que no están bien, y a pesar de que sé que no están bien, no quiero abandonarlas. Creo que no tengo las fuerzas para volver. Creo que he perdido el temor de Dios. Creo que me alejé tanto que, si bien entiendo que la palabra nos enseña que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, hoy yo sé que estoy totalmente alejado de esa palabra, alejado de esa voluntad, alejado de los planes que Dios tiene para mi vida. Pero lo peor de todo eso es que yo veo esa realidad, pero no puedo volverme a Dios. No encuentro las formas, no sé cómo hacer para que ese temor de Dios vuelva a mí. ¿Cómo hacer? La Escritura no nos habla de un miedo, ni que debemos tener terror, sino un temor reverente a Dios. Porque el principio de la sabiduría del hombre es el temor de Dios. De manera que cuando el hombre teme a Dios, se aleja del mal, se aparta de aquello que lo daña. Pero cuando pierde el temor de Dios, el hombre se aleja a lo que lo destruye. Pero ha llegado a un punto esta sociedad, este mundo y aún la vida de los creyentes, en el cual el temor de Dios se está perdiendo. Y si bien parecieran ser personas piadosas por fuera y pareciera estar bien en su corazón, por dentro han perdido el temor de Dios. Por dentro están llevando vidas que no se enorgullecen de ello. Muchos quieren volver y muchos aman a Dios. Hay personas que escuchan la palabra de Dios y toca su corazón. Hay personas que dicen: yo amo a Dios, pero pareciera que lo que está en mi vida es más fuerte. Pareciera que esta realidad es más fuerte en mí y que no puedo cambiar. No puedo volverme a Dios. Hay personas que dicen: yo voy a ir a la iglesia un día, pero ahora estoy muy mal. Ahora no es el momento. Porque yo sé que estoy en pecado. Yo sé que estoy en una relación que no debería estar. Sé que tengo mi esposa, mi familia, y que lo que estoy haciendo no está bien delante de los ojos de Dios. Pero a pesar de ello sigo viviendo esa vida. No tengo temor de Dios y continúo. Quiero volver. Quiero
escuchar la palabra de Dios, quiero sentir lo que un día sentí. Pero pareciera que el temor me dejó y que no va a volver. El pueblo se encontraba enfrentando una situación muy difícil. Sería llevado cautivo. Esa situación difícil en su vida traería momentos en los cuales se encontrarían en tierras las cuales sus costumbres habrían quedado atrás. Dice la palabra que mientras que ellos estaban allí en Babilonia, ellos dejaron sus instrumentos de viento, colgaron allí en los árboles y dijeron: nunca más volveremos a tocar. Estaban lejos. Aquel río, al mirarlo, les recordaba lo lejos que estaban de su hogar. Les recordaba la distancia. Y ahora el Señor quería hablarle al corazón de ellos, porque Él sabía que ese cautiverio traería en sus corazones esa pérdida del temor de Dios. Ese cautiverio traería en ellos un alejamiento de la fe, un alejamiento de aquellas cosas que Dios había instituido para su pueblo. Y ahora, estando en tierra lejana, ellos debían continuar buscando, adorando a Dios. Pero ¿cómo hacerlo? Quizás tú dices: pastor, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hago? Si yo sé que estoy en pecado y estoy mal, ¿cómo hago para adorar a Dios? Si siento que he perdido el temor. Si sé que voy a volver a pecar mañana. Si sé que al salir de aquí voy a seguir haciendo lo mismo. He perdido el temor de Dios. Pero Dios nos ha dado una palabra. Una palabra para aquel que hoy está en esa condición. Para aquel que ve destrucción y ruina y pareciera que no habrá una oportunidad de restauración. Para aquel que ha perdido el temor de Dios y dice: yo ya no puedo volver porque he perdido esa sensibilidad que me hacía creer que Dios estaba observando mi vida, y eso me preocupaba y eso me dolía en el corazón. Hay una diferencia de aquella persona que peca deliberadamente a aquel que se lamenta por su pecado, se entristece, derrama lágrimas por su condición. Hay una diferencia aquel que sigue llorando porque él quiere hacer las cosas bien, pero el pecado lo dominó, fue seducido, fue llevado al lugar donde no quería por sus propios deseos. Pero ahora se encuentra allí y no encuentra los mecanismos para poder volver. Dios le da una promesa al pueblo. Dios te ha dado una promesa a ti que dice: yo ya no puedo volver, pastor. Ya está, me aparté de Dios y he hecho cosas terribles, dignas de quien no tiene temor de Dios. Normalmente cuando una persona se aparta, y digo normalmente, aunque no es normal, se apartan de Dios, hacen cosas mucho peores que antes. Ya no es simplemente un pecado, es una transgresión, porque conoce la verdad de Dios, conoce la palabra, pero vuelven a estar peor que antes y lo ves completamente perdido. Hay quienes han perdido en ellos lo que un día parecía que habían sido. Jóvenes que se acercaron a Dios y su vida comenzó a cambiar, su lenguaje comenzó a cambiar, su esperanza en ellos fue diferente, se vio un camino totalmente distinto y parecía que sus vidas iban a ser transformadas. Pero al alejarse de Dios, al apartarse, vuelven a ser como antes y peor. Su lenguaje no es el mismo. Un joven que predicaba la palabra, un joven que servía a Dios, que quería salir a la obra misionera, que tenía un llamado en su corazón, que Dios lo había rescatado de los vicios. Hace un tiempo me escribí con él y ya su forma de hablar había cambiado. Ya no es el mismo. El temor de Dios lo ha perdido. Y por más que quiera volver, normalmente cuando hablas con alguien así, dices: yo ya voy a volver, un día de estos voy a volver, un día de estos voy a acercarme otra vez.
Este que antes me decía, pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Cuando volví a hablar con él, me dijo, maestro, ¿cómo anda usted? ¿Todo bien? Ya esa forma en la cual él tenía de dirigirse, de respeto, ya la había perdido. Quizás naturalmente pareciera que no hay ninguna diferencia o nada ha cambiado, pero sí lo ha hecho. Pero mira, esta palabra no viene para decirte que has perdido el temor de Dios y que no hay ninguna oportunidad para ti. Esta palabra no viene para decirte que estás totalmente lejos de Dios y jamás vas a poder regresar. Porque el Señor le dice, los voy a traer de los lugares donde los arrojé, de los lugares allí donde quedaron en el cautiverio y vieron sus tierras devastadas y han perdido todo, sí. Pero yo pondré algo en ustedes, algo que será importante, una palabra. Dios le da una palabra. Dios le habla a Jeremías antes de que todo eso quede devastado. Dios le dice, ve y compra delante de todos, que vean que tú estás comprando una tierra. Esto era algo ilógico. ¿Cómo comprar una tierra que sería devastada y ocupada por los enemigos? ¿Para qué comprar un lugar que yo no podría tener? Pero el Señor le dijo a Jeremías, ¿acaso tú no sabes que yo soy Dios de toda carne y que no hay cosa difícil para mí? ¿Tú no sabes que no hay cosa que sea imposible para mí? Quizás tú dices, es imposible que Dios restaure mi vida, pastor. Es imposible que un día pueda volver a los caminos de Dios y pueda ser como antes lo era. Es imposible que pueda volver a tener ese temor de Dios, lo he perdido. Me he vuelto una persona totalmente arrogante, altiva. Me he vuelto una persona que realmente no me enorgullece ser. Todo lo que antes me dominaba está ahí. Y todo lo malo que antes estaba en mi vida y que al acercarme a los caminos de Dios dejé atrás, hoy se ha hecho fuerte en mí de tal manera que creo que no puedo volver. Mas Dios te da esta palabra en esta noche. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte que puedas abrir el libro de Jeremías, en el capítulo 32 del libro de Jeremías. Aquel que dice, yo no tengo temor de Dios y ya no lo tendré jamás. Ya no podré volver, no habrá restauración para mí, no habrá oportunidad para mí. Libro de Jeremías, capítulo 32. Vamos a leer del versículo 39 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa, Señor, es tu palabra. Aleluya. Y aleluya. Otra versión de las Escrituras dice, haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman, para su propio bien y el de sus hijos. Haré con ellos pacto eterno, nunca dejaré de estar con ellos para mostrarle mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Ellos pensaban, decían, bueno, ya está, lo hemos perdido todo. Hemos perdido nuestra herencia, hemos perdido nuestras tierras, hemos perdido todo. Y seremos llevados cautivos y estaremos lejos. Y no habrá Dios allí. Las dificultades nos han rodeado, las situaciones difíciles nos han marcado. Pero Dios le da una palabra de esperanza. No solamente el contrato de Jeremías como una señal de que habría vida otra vez, sino esta palabra en la cual el Señor le dice, y le daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente.
Él pondrá en ti un corazón y un camino para que puedas temerle perpetuamente. Para aquel que hoy está apartado de los caminos de Dios, dice: yo he perdido el temor de Dios. Pastor, estoy haciendo lo malo, estoy en una relación que está fuera de orden y yo sé que está mal y quiero seguir ahí. No quiero volverme de ese lugar. He perdido el temor, no hay esperanza para mí. Dios dice: no, yo pondré en ti un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que el temor de Dios esté allí en tu corazón. Algo dirá: bueno, no funcionó conmigo, me he alejado de Dios. Mira, si estás escuchando esta palabra hoy, es porque el Señor ha puesto esto en tu corazón. Dice otra versión de las Escrituras: y daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman todos los días, en bien suyo y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos pacto eterno, no cesaré de seguirlos para hacerles bien, y pondré mi temor en su corazón para que no se aparten de mí. En medio de una sociedad que ha perdido el temor de Dios, en medio del tiempo que la apostasía se extiende, aquellos que apostatan de la fe, que se alejan de la sana doctrina para inclinarse a prácticas de hombres, para oír espíritus engañadores y doctrinas de demonios, como dice la Escritura, y que no tienen temor de cerrar la Escritura para dejar fluir lo que ellos llaman el Espíritu o el mover del Espíritu, y no tienen temor de Dios. En medio de tanta confusión, Dios trae una palabra para el corazón de sus hijos, para aquel que se lamenta por su condición y dice: yo quiero volver, yo quiero acercarme a Dios, pero entiendo que mi vida está mal, y entiendo que no puedo hacerlo así, entiendo que he perdido toda esperanza. El Señor le habla a un pueblo que sería destruido, devastado, que enfrentaría la peor situación. Dios había traído palabras de advertencia, pero ahora el juicio se había dado. El tiempo estaba cumplido. Pero aún en ese momento el Señor trae una palabra de esperanza. Así como Él trae una palabra de esperanza a tu corazón en esta hora. Una palabra que habla al corazón de aquel que dice: yo no puedo volver ya. He perdido esa sensibilidad. He perdido el temor del Señor en mi vida. Dice la Escritura en Deuteronomio 5:29: ¿quién diera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Quién me diera que tuviesen tal corazón para que me temiesen? ¿Cómo tener tal corazón para tener temor de Dios? Porque ese temor hacia Dios no solamente te hace bien, sino a tus hijos. Hay padres que hoy dicen: bueno, lo que yo hago es mi vida, y no se dan cuenta cómo está influyendo la vida de sus hijos. Dice la palabra que en un momento Jairo se acercó al maestro. La situación era devastadora, su hija estaba muy enferma, y en medio de esa desesperación, él se acerca al Señor para buscar un milagro, para que él se acerque, para pedir por su hija. Pero cuando Jairo se acerca al maestro, los que estaban alrededor de él le dicen: ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Hay quienes hoy están viendo a sus hijos enfermos. Hay quienes están viendo hoy la necesidad en su familia. Hay quienes están viendo esa condición en la vida de aquellos que aman, pero esperan hasta el último momento para acercarse al Señor. Esperan hasta el momento decisivo para acercarse a Él. Pero a pesar de eso, dice la Escritura que el Señor va con Jairo. Se acerca a su casa. El Señor le dice: mira, la niña no está muerta, sino que duerme. Porque ese término duerme
para los judíos representa la esperanza de que volverá a vivir. Significa que duerme, porque aquel que se acuesta a dormir, luego se despierta, se levanta, es la esperanza, se acuesta y se despierta, se duerme y se despierta. Por eso el Señor dijo, duerme. No está muerta, sino que se levantará. Cuando el Señor iba camino a Lázaro, a donde Lázaro se encontraba muerto, Él dijo, Lázaro, duerme. Mas Lázaro ya había muerto. Pero el Señor sabía que iba a despertar, que iba a levantarse otra vez. Hay personas que dicen, yo no puedo volver. Ya lo intenté muchas veces. Y por alguna razón siempre termino haciendo lo malo, a pesar de que sé y conozco la palabra de Dios. Hay quienes hoy están viviendo una vida que no le agrada a Dios. Has perdido el temor de Dios y estás comportándote conforme a esa pérdida del temor. Antes lo más importante quizás para ti era la palabra, era el Señor. Y querías buscar la palabra de Dios para tu vida, para encontrar ese refugio, para encontrar ese lugar seguro. Pero hoy eso se alejó de ti. Pero en esta noche Dios trae esta palabra a tu corazón. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Dice el Señor, yo soy el que va a darte el corazón y voy a darte un camino, un propósito, para que me temas perpetuamente. No es que andarás perdido, no es que andarás errante. Quizás tú dices, yo estoy perdido, pastor. He perdido ese temor de Dios y ya no puedo volver. El Señor dice, yo pongo un corazón delante de ti y un camino, y el temor nacerá perpetuamente y será bendición para ti, para tus hijos. Te acercarás nuevamente a mi corazón y verás la gloria de Dios. Aleluya. Y aleluya. Santo es Él. Dice la Escritura, he aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Sus ojos están sobre aquellos que le temen. Y alguno podrá decir, entonces no está sobre mí. He perdido el temor. ¿Sabes? Esto es semejante a cuando una persona dice, he blasfemado el Espíritu Santo. Yo creo que blasfemé el Espíritu Santo y ya no hay perdón para mí. Mira, si estás escuchando esta palabra, si Dios está tocando tu corazón, si aún tienes ese interés por Dios, no estás perdido. Alguno dirá, yo blasfemé el Espíritu Santo, por eso creo que no hay perdón para mí. Si fuese así, no tendrías este razonamiento. No te acercarías a buscar la palabra de Dios. No sentirías esa convicción de pecado en tu corazón. Hoy muchos que han sido lastimados sienten que no hay perdón. Sienten que han pisoteado la sangre de Cristo y que no podrán volver. Así un varón me decía, pastor, he pisoteado la sangre de Jesús y no hay perdón para mí. Porque conociendo la palabra de Dios me entregué al pecado, no tuve temor de Dios y continué haciendo esa vida. Porque a pesar de que conocía la palabra, me involucré con mujeres a través del internet. Y hoy estoy preso. Y no puedo salir de allí. Y siento que he perdido mi salvación. Siento que he perdido la esperanza. Siento que he perdido ese temor de Dios. Pero sin embargo Dios estaba trayendo una convicción de pecado terrible. Este varón estaba totalmente quebrantado. Dios había tocado su corazón. Y a pesar de la condición en la cual se encontraba, Dios seguía hablando a su vida. La palabra de Dios seguía martillando. Porque la Escritura dice que la palabra es martillo que quebranta la piedra. Quizás tú dices, pastor, estoy duro. Estoy muy duro. Estoy escuchando esta palabra y soy yo. Pero no me interesa. No me interesa. Sé que está mal mi vida. Pero voy a seguir así. Sé que no hay temor de Dios en mí. Estoy muy duro, no voy a volver. Mira, esta palabra dice, yo pondré un corazón
y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Él quiere hacerte bien. Él no quiere lastimarte ni herirte. Dios no está buscando destruirte por medio de la palabra, sino todo lo contrario, mostrarte que habrá restauración, vida, esperanza, un tiempo nuevo para tu corazón, que alcanzará la vida de tus hijos, que alcanzará la vida de aquellos que continúen la palabra de Dios. Aleluya. Y aleluya. Bueno es Dios, santo es Él. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Bienaventurado, feliz, dichoso aquel que teme al Señor. Quizás tú sientas que estás muy lejos, pero estás escuchando esta palabra en esta hora. Por voluntad de Dios. Él dejó esta palabra para ti, para mí, una promesa maravillosa en medio de un momento de gran dificultad. Una esperanza para sus hijos. Para que al pensar ellos que ya no podrían volver a ser los mismos, al pensar que el estar lejos y no poder adorar a Dios como antes lo hacían, sería una condición o algo condicionante para ellos. El Señor dice: yo pondré un corazón y un camino para que me teman para siempre, perpetuamente. Y eso hará bien a ustedes y a sus hijos. Eso será bendición para sus vidas. Dice la Escritura, hablando de la iglesia en Apocalipsis, aquellas cartas que fueron enviadas a las iglesias, que si bien son características de iglesias, pero no es que hay diferentes iglesias, hay una sola iglesia de Cristo. Y cada una de aquellas cartas es enviada para iglesias que se sienten identificadas con esa condición, pero habla a todas las iglesias del Señor, a todos los creyentes. Y dice: tengo algo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El Señor le dice a aquella iglesia: tengo algo contra ti. Has dejado ese primer amor. Has dejado aquello que antes tocaba tu corazón, aquello que ponía sensibilidad en ti y que te hacía vivir conforme a la palabra. Ese amor por hablar de Cristo, ese amor por predicarle a todos acerca de Él. Cuando dice: yo quiero predicar, y la palabra de Dios dice a tiempo y fuera de tiempo, quiero llevar la palabra, ese corazón, el Señor dice: tengo esto contra ti. Has dejado tu primer amor. Y el temor se ha apartado de ti, aparentemente. De manera que, aún estando en la iglesia, el creyente muchas veces es dominado más por los celos, por la envidia, por la codicia, por la mentira, por el engaño, perdiendo ese temor de Dios y alejándose de la verdad. Si esto pasa aquí, ¿cuánto más en el mundo? En una sociedad que hace todo lo que es contrario a la palabra de Dios. En un mundo que va de mal en peor, como dice la Escritura, las cosas no mejorarán. Hay quienes hoy predican que las cosas mejorarán e irán bien, pero no es lo que veo en la Escritura. Las cosas irán de mal en peor. Este mundo irá de mal en peor. Pero en medio de esa dificultad, Dios trae una palabra como esta. Dice la Escritura: y haré con ellos pacto eterno. No me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. A pesar de todo lo malo que te ha pasado y lo que has hecho, siempre tu corazón estuvo ligado a la palabra de Dios. Siempre está la predicación allí en tu auto. Tú sabes que no llevas una vida conforme a lo que un día pensaste. Así un varón me decía: pastor, yo me había acercado a los caminos de Dios,
Quería servir a Dios, quería tocar para Dios, servirle en alabanza. Y creía que tenía un llamado de Dios poderoso. Dios me había bendecido, me había prosperado. Por esa prosperidad que vino a mi vida, realmente no fue prosperidad de Dios, porque la bendición de Dios no añade tristeza. Pero el irle bien económicamente a este varón comenzó a entristecerle, porque se entregó al pecado, se entregó a la lujuria, se entregó a los pensamientos desordenados. La pornografía se hizo fuerte en su mente, el adulterio. Hasta que en un momento él dijo: pastor, estoy igual a un animal, un perro irracional. Todo lo que pensaba de mí, todo lo que yo creía que sería en mi vida, se ha alejado completamente. Pero aún escucho las prédicas. Intento conmoverme como antes, pero siento que algo se ha roto. Me siento lejos. Voy a orar y no siento lo mismo de antes. Algo está pasando, algo cambió mi corazón. A pesar de que yo sabía todo lo malo que hacía y que primeramente una voz vino a mi corazón y que sentí el Espíritu Santo en mí advirtiéndome, no escuché. Seguí adelante, rompí la primera barrera, la segunda, y me entregué al pecado. Y los problemas comenzaron a venir. Así como Dios dice: yo pondré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, y será bendición para ellos y para sus hijos. Cuando nos alejamos de Dios, eso condiciona toda nuestra familia. Estamos mal y todo nuestro entorno también lo está. Tú eres la luz en tu hogar y luego te lamentas porque dices: mi hijo no quiere nada saber con Dios, mi hija no quiere nada saber con las cosas de Dios. Lo que pasa es que te ha visto a ti, ha visto tu hipocresía, ha visto que tú hablas de Dios, pero no vives conforme a eso. Y tú mismo te das cuenta de tal hipocresía, pero sientes que no es nociva, sientes que no hace daño. Pero lo cierto es que hoy quieres volver y dices: no puedo hacerlo. No tengo las herramientas, no tengo la forma, no encuentro. Bueno, Dios te ha dado esta palabra en esta noche para que puedas volver, para que entiendas que Él ha puesto en ti un corazón y un camino, para que le temas perpetuamente, para que no te apartes de ese temor de Dios. Y Él dice: yo no cesaré de hacerles bien. Esta versión que dice: yo los seguiré. Él dice: yo les haré bien donde quiera que vayan. Al irse de aquí, no se alejan de mí. Quizás ustedes dicen: yo me alejé, me fui lejos, me alejé de Dios. Y haré con ellos pacto eterno y no me volveré atrás de hacerles bien. Yo voy a hacerles bien, voy a bendecirles, dice el Señor. Yo voy a restaurarles, aunque hoy vean destrucción, ruina, aunque no vean esperanza, aunque no vean un futuro, aunque vean toda su familia alejada de los caminos de Dios, aunque vean sus hijos apartados de los caminos de Dios, aunque vean que todo lo que antes parecía ser favorables y encaminarlos a un camino de bendición, hoy se ha destruido. Dice el Señor: yo haré con ellos un pacto eterno y no me volveré atrás de hacerles bien. Yo voy a hacerles bien. Y pondré el temor, mi temor, en el corazón de ellos. No van a ser solo. El Señor dice: yo pondré ese temor en tu corazón. Tú dices que has perdido el temor, pero Dios sigue golpeando tu corazón con la palabra. Dios sigue mostrando que hay un propósito para ti, que hay un plan para tu vida. Aunque hoy estés perdido en el pecado, aunque hoy tú digas: yo no puedo regresar, me siento indigno, me siento sucio, me siento contaminado. Pero esta palabra viene para limpiar tu vida, para limpiar tu corazón con la sangre del Cordero, aquel que te redime de todo pecado, de toda inmundicia y de toda maldad. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El Señor no quiere que te apartes. Él dice: yo lo haré para que no te apartes de mí. Para que, aunque estés perdido en tus pecados, sigas escuchando la palabra, sigas volviendo a aquellos mensajes que tocaron tu corazón.
sigas volviendo a aquellas palabras que fueron fundamentos de tu fe y puedas seguir o puedas sentir esa presencia de Dios en tu corazón, esa presencia de Dios que viene a tu vida, que trae convicción, que te hace abrir los ojos, que por un momento el velo se cae de tus ojos y puedes ver realmente la condición en la cual te encuentras. ¿Tú crees que lo que estás pidiéndole a Dios es lo que necesitas? ¿Tú crees que lo que hoy le estás pidiendo a Dios realmente lo necesitas? ¿Tú crees que necesitas la vida que estás llevando? Yo no sé cuál sea tu necesidad o lo que tú crees necesitar o lo que tú le pides a Dios como una necesidad. Pero el Señor dice, yo sé de lo que ustedes tienen necesidad. Yo sé que ustedes tienen necesidad de abrigo, sé que tienen necesidad de comida, de bebida, el sustento. Yo sé que de lo que ustedes tienen necesidad, conozco su necesidad. Pero hay cosas que no son necesarias para sus vidas. Quizás alguien diga, yo necesito otra cosa, yo necesito algo más. No es una necesidad. El Señor presenta lo que realmente es una necesidad. Él no dice, yo voy a hacerte rico o multimillonario. Él dice, yo conozco tu necesidad, lo que necesitas verdaderamente. No habla de riquezas. Más allá de que la palabra nos hable de prosperidad, de bendición, el Señor dijo, yo conozco la necesidad, lo que hay en tu corazón. Cuando pidas, dice el Señor, no pidas estas cosas, porque el Señor sabe de lo que tú tienes necesidad. Pero hay quienes hoy están pidiendo cosas que no son necesarias. Hay quienes creen hoy necesitar cosas que más bien lo que van a hacer es lastimar su corazón. Por eso Dios dice, y haré con ellos un pacto eterno. ¿Cuánto dura un pacto eterno? Esto simboliza el pacto, el nuevo pacto en el Mesías. Esto simboliza el pacto hecho por aquella sangre derramada en la cruz. Esto muestra un cambio en el cual el Señor le dice, he aquí yo los reuniré de todas las tierras, las cuales los eché con mi furor, con mi enojo, indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Ahora, el Señor dice, ahora por amor, por misericordia, por la fe en Cristo Jesús, ese pacto es sellado. Y haré con ellos un pacto eterno, y no me volveré atrás de hacerles bien. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Él no quiere que te apartes. Él no quiere que te alejes. Quizás está escuchando esta palabra alguien que está apartado, o alguien que dice, yo estoy apartado en mi corazón. Sigo buscando a Dios o congregándome, pero estoy apartado de Dios en mi corazón porque sigo mis propios caminos, porque me he alejado de la verdad, porque no tengo temor. He perdido el temor o parte de él. ¿Cómo se pierde parte del temor? Quizá alguno diga, tengo un poco aún. El martes compartí una palabra acerca de que el Señor llama a Moisés, a Aarón, Nadab y Abiú y a 70 ancianos de Israel para que puedan subir al monte Sinaí. Ahora, la Escritura dice que solamente Moisés termina subiendo la cumbre del monte. Los demás quedaron a mitad de camino. Y lo cierto es que sus vidas no estaban bien. Tal es el ejemplo de que lo que ellos hacen luego. Nadab y Abiú presentan fuego extraño delante de Dios. Aarón hace el becerro de oro y muestra también su envidia, su corazón que no estaba bien, los ancianos y su falta de fe. El problema aquí es que ellos no estaban llorando por su pecado. Ellos no estaban lamentándose. Nadab y Abiú siguieron adelante. No tuvieron temor de Dios.
Y dice la Escritura que el fuego del altar salió porque ofrecieron fuego extraño, una adoración que no era verdadera, que no era sincera. Y el fuego del altar los consumió. ¿Por qué? Porque a pesar de estar haciendo lo malo, no se arrepintieron de ello. No se lamentaron por su pecado. Una cosa que tú digas, pastor, yo fui seducido, arrastrado y he hecho las cosas mal, pero me lamento, siento la tristeza y la amargura y me causa el dolor en mi corazón de haber hecho las cosas mal, de haber desaprovechado la oportunidad, de haber perdido el tiempo, de haberme confundido, de haber sido engañado y de haber lastimado mi corazón, de haber caído en el engaño, conociendo la verdad. Y lloro y me lamento porque no quiero tener esa vida, porque no quiero volverme atrás, porque no quiero vivir como antes vivía, porque no quiero ser esclavo del pecado, porque no quiero ser dominado por el alcohol, no quiero ser dominado por las drogas, no quiero ser dominado por los malos. Quiero vivir una vida diferente. Pero el pecado vino a mi vida y no pude resistirlo y avancé. Y quizás estás en ese proceso hoy, avanzando sobre tu pecado, diciendo: yo sé que está mal, Señor, perdóname, sé que está mal. Pero sigues adelante y pareciera que el temor de Dios se alejó de ti. Pero dice esta palabra: no, yo he puesto en ti un corazón y un camino para que me temas perpetuamente, para que me temas para siempre. Y cesaré un pacto contigo eterno. No cesaré de hacerte bien. No dejaré de hacerte bien. Y pondré mi temor en ti, en tu corazón, en los momentos de dificultad, cuando sientas que no hay esperanza, cuando sientas que no puedes levantarte más. La palabra de Dios vendrá a tu vida para poner esperanza, fortaleza. El temor de Dios comenzará a crecer en ti. La esperanza nacerá en ti. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Para que no te apartes de mí, para que no te alejes del corazón de Dios. Porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Quizás hoy dices: yo estoy cautivo. El pecado me cautivó, pastor. Estoy cautivo y no sé cómo volver. Él ha puesto un corazón en ti y un camino. No hay muchos, un camino. Un camino que es guiado por Él, trazado por el Señor para nuestras vidas, para llevarnos a un tiempo diferente. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, dice el Salmo 128:1. Anda en sus caminos, teme al Señor. Quizás Satanás te engañó, te confundió y te llevó a pensar que tú tenías necesidad de otras cosas y que tú necesitabas eso para tu vida. Y te engaña haciéndote creer que la satisfacción del pecado será mejor que la condición en la cual te encuentras. Pero es un engaño, es una mentira. La satisfacción del pecado no superará la destrucción de tu corazón o la ruina que suceda luego. El placer del pecado, lo que el pecado va a generar en ti, esa expectativa de placer, no va a ser superior a la agonía en tu corazón luego que seas traspasado por el pecado. Una vez que eres infectado con ese veneno mortal, no será mejor. Pero por eso es un engaño. Porque te hace creer que estarás mejor. Porque te hace creer que te sentirás bien. Porque te hace creer que es lo que necesitas. Tú necesitas un esposo, una pareja. Tú necesitas una mujer, alguien que te acompañe, alguien con quien compartir los días. Es lo que necesitas. Tú necesitas dinero. Pero el Señor dice: el que me teme andará en el camino correcto. El temor de Dios es ese principio de todo bien para el corazón del hombre. Cuando te alejas de Él, vas deslizándote hacia la destrucción. Y el problema es que después es difícil levantarse de esa condición. Por eso Dios te da esta palabra. Porque esta palabra está llegando en el medio de una situación difícil.
donde el hombre dice ya no puedo levantarme, donde dice ya no tengo temor de Dios, ya no hay esperanza para mí, ya no hay perdón para mí. Pero Dios está trayendo esta palabra a tu vida, a tu corazón hoy, para que entiendas que Él ha puesto en ti algo que es eterno. Dice la Escritura, pondré eternidad en el corazón de ellos. Hay una eternidad en ti, tú no eres como los demás. La palabra de Dios martilla tu corazón, la palabra de Dios trae esperanza. Tú quieres alejarte de Dios, pero todo te habla de Él. Hay quienes estando en el mismo pecado, estando en esa condición, hablan de Dios y pareciera una hipocresía, pero es esa necesidad de Dios en su corazón. Es tiempo de que puedas volverte a Dios. Es tiempo de que puedas salir de ese lugar por el cual fuiste seducido. Es tiempo de que puedas alejarte y volver al temor de Dios. Él lo ha dejado allí en ti. Búscalo. Búscalo en lo más profundo de tu corazón. Yo pondré mi temor allí, en tu corazón. Está allí. Él ha hecho un pacto eterno contigo. Él no te dejará. Y a pesar de que tú estás hoy haciendo lo malo, Él dice, yo no dejaré de hacerte bien. Y me acercaré a tu corazón. Y lo haré por medio de esta palabra. Y lo haré por medio de aquel que se acerque a ti a compartirte. Y lo haré por medio de todo lo que te rodea. Te mostraré mi amor y mi misericordia. Te mostraré que tengo un plan con tu vida. Y que no es que te apartes de mí. No te alejes de mí, no te apartes de mí. He puesto el temor en ti para que no te apartes. Hay algo que te ha sostenido hasta aquí. A pesar de que hiciste lo malo, sigues buscando a Dios. A pesar de que hoy estás en pecado, sigues buscando. Sigues escuchando, leyendo la Biblia. Y dices, ¿qué hago leyendo? Si yo sé que estoy haciendo todo mal. Y abro la Biblia y Dios me habla y dice, esta es tu vida, estás mal. Pero no puedo volver. Esta palabra busca traerte del cautiverio. Traerte de aquel lugar lejano que parecía que no había esperanza. El Señor le dijo a Jeremías, ve y compra aquel terreno y guarda en una vasija aquel boleto de compra y venta, por así decirlo. Guárdalo, porque después de muchos días en este lugar volverá a haber bendición. Quizás tú dices, pastor, yo no creo que pueda haber esperanza, no creo que mis hijos puedan venir a la iglesia, no creo que ya mi vida vaya a cambiar, no creo que Dios vaya a sanarme. El Señor le dijo a Jeremías, Jeremías, yo soy Dios de toda carne. ¿Hay algo difícil acaso para mí? ¿Hay algo que será imposible para mí? ¿Hay algo que yo no podré hacer? ¿Estás tan lejos de mí que no puedo atraerte? ¿Te has distanciado tanto de mi corazón que ya no puedo hacerte volver? ¿Realmente piensas que no puedo hacerte volver? Pero el Señor le dijo a Jeremías, ve y dile y muéstrale esto al pueblo, porque volverá a haber vida, porque volverá a haber esperanza, porque volverá a haber palabra de Dios para hacerte volver al camino. Aleluya y aleluya. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. Él dice, yo pondré el temor en ti. Yo pondré en ti, en mi corazón, ese temor eterno, perpetuo, y te hará bien a ti y a tus hijos. Y lo haré para que no te apartes de mí. Y lo haré para que sea una bendición para tu vida. Sin importar hoy lo lejos que te sentiste. Sin importar hoy que quizás dices, estoy apartado, pastor. ¿Sí? ¿Y por qué estás escuchando esta palabra? Estoy lejos y no voy a poder volver. El Señor dejó esta palabra para ti, justamente para todo lo contrario, para que vuelvas, para que sepas que habrá bendición, para que sepas que donde hubo destrucción y ruina, volverá a construirse, volverá a haber esperanza. Esta es una palabra de esperanza. Es una palabra de esperanza para Israel y aquellos que serán traídos del cautiverio. Es una palabra para tiempos futuros. Y es una palabra que se cumple hoy en tu vida. Es una palabra que busca acercarte al corazón de Dios.
y que entiendas que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y que a pesar de que tú te sentías que no eres digno para volver, Él dice: yo he puesto eternidad en ti, mi temor en ti. Quizás sientes que lo has perdido completamente, pero hay algo que te ha movido a escuchar la palabra. Hay algo que te impulsa a acercarte a mí. Hay algo que te golpea en el corazón y te dice: no estás bien. Cambia tu camino, cambia el rumbo. Deja que el Señor cambie ese corazón. Él dice: yo pondré un corazón y un camino, y pondré mi temor en ti perpetuamente. Si hoy tú estás acercándote a los caminos de Dios, entrégale tu corazón. Él cambiará tu corazón y pondrá un camino delante de ti. Y lo hará para que nunca te apartes de Él, y te bendecirá. Y esta bendición alcanzará a los tuyos. Dice la Escritura: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si hoy crees en Él, si hoy pones tu corazón en Él, Dios te bendecirá ampliamente y será amplio en perdonarte y librarte de toda maldad. Yo voy a invitar a aquel que quiera hacer esta oración de fe, los que están presentes aquí o los que están escuchando esta palabra, donde quiera que te encuentres. Quizás estás apartado y dices: yo desde aquí, donde quiera que estés, deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Deja que Dios haga esa obra en ti. No te resistas más. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Yo voy a invitarte a que puedas hacer esta oración que dice: Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, yo te recibo en mi corazón y te pido perdón por mis pecados, por mis errores. Ayúdame a serte fiel, a seguirte. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.